En este vídeo vamos a desmontar todos los bulos, todas las mentiras y todos los engaños asociados al consumo de palitos de cangrejo. Os explicaré cómo se hacen, qué es lo que llevan los palitos de cangrejo, que sinceramente os vais a quedar sin palabras, y al final del vídeo haremos mención a un producto muy similar que para mí es todavía un engaño más grave, porque es un producto mucho más caro, como son las gulas, esas famosas latitas con forma tan bonita de gulas del norte y demás. Es otro engaño quizás todavía más doloroso, al menos para nuestro bolsillo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Me imagino que cuando llega el verano, todos en un momento u otro habéis consumido alguna ensalada con los famosos palitos de cangrejo, los palitos de surimi. De entrada os tengo que decir que de cangrejo no llevan nada, ¿eh? Esto de que penséis que estáis comiendo algún crustáceo, esto puede ser que en el surimi original del antiguo Japón y en los productos que estén hechos muy de gourmet, especialmente caros, pues no digo que a lo mejor se haga, pero el 99,9% de los palitos de cangrejo solo tienen el nombre, por desgracia. ¿Cómo se hace este producto? Pues muy sencillo. Esto se va a las pesquerías y de todos los restos que no se aprovechan del pescado, todo esto se recoge. Se recoge absolutamente todo. Os quedaríais alucinados. ¿Y qué se hace? Pues se trocea, se pica y se somete a varios lavados con agua dulce. Estos lavados tienen como misión eliminar posibles presencias de pequeñas espinas tras que el producto ha sido triturado, eliminar pequeños restos de piel, etcétera, cosas que en la práctica no se ensucien el surimi, es decir, que el surimi no aparezca de ese clásico color blanco nacarado tan bonito que lo recubren de rojo, que luego os explicaré qué es ese color rojo, para que se asemeje a carne de cangrejo cocida. Y ya os digo que de cangrejo no tiene nada. Pero bueno, la verdad es que si dejasen estos restos de pescado triturados y luego simplemente los tiñesen, le dan este color rojizo, pues bueno, pues dirías que la de aquel, pues bueno, es un pescado de poca o baja calidad, pero ya está. No, sería un engaño, pero uno diría, pues mira, es lo que hay, es un producto económico y mirarías quizás hacia otro lado. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que de entrada pues se cometen ciertas prácticas, se aplican ciertas prácticas con el surimi que no son para nada recomendables. En primer lugar, la adicción, se le añaden fosfatos para que el producto tenga ese aspecto jugoso, brillante, tan bonito que cuando ves una ensalada con trocitos de surimi, oye, apetece comerlo. Pero estaremos todos de acuerdo que el añadir fosfatos no es una práctica adecuada. Hemos hecho ya varios vídeos hablando de los fosfatos aquí en el canal y no es de lo más recomendable. Al mismo tiempo, como para ganar un poquito más de dinero, una práctica muy común es añadir a esta pasta de pescado, a este surimi, almidón. Ya me diréis a mí que cuenta el almidón en el surimi. Evidentemente no tiene el mismo precio el almidón, que suele ser almidón de patata, con el pescado, que aunque sea de mala calidad, sean restos, despojos de pescado, pues bueno, es un producto, digamos, natural. En este caso, el almidón es una adición al producto que no suele venir reflejada en el etiquetado. También se suele añadir al surimi, a esta pasta que se utiliza para hacer el palito de cangrejo, pues desde azúcar, se les puede añadir sal o, en su defecto, cuando hablan de palitos de cangrejo light, suelen añadir un edulcorante como el sorbitol. Con lo cual, el sorbitol en exceso, volvemos a decir, es un producto nada aconsejable, sobre todo si además no se especifica en el etiquetado. Hay personas que no les sienta bien. Aparte de todo lo anterior que hemos comentado, también es muy común añadirle el famoso GMS, el glutamato monosódico. Y esto se añade, ¿por qué? Porque de por sí la pasta esta de cangrejo
no sabe a nada. Se le añade sal para darle un poco de gusto salado, pero no tiene sabor. En cambio, cuando le añades el glutamato, lo que consigues es estimular ese sentido nuevo, ese sentido que provoca que tu cuerpo, tu organismo, te pida comer más. Es un producto que no puedes comer solamente un palito. Empiezas a picar y te das cuenta que quieres más, quieres más. Esto es debido a la adición de glutamato. Y el glutamato no es aconsejable, lo hemos explicado en muchos vídeos. A muchas personas tienen reacción de hipersensibilidad a la presencia de glutamato. Y por último, y ya para dejar el caso del palito de cangrejo, habréis observado que todos los palitos de cangrejo tienen un bonito color rojito por encima. ¿Ves que está todo rojito, rojito? Ese color rojo se puede conseguir de dos maneras. La forma más sana, y la que yo siempre recomiendo que se haga, es añadiendo pimentón. Y dices, bueno, ya que se añaden cosas, por lo menos añadimos una cosa natural, cosa que tampoco se suele avisar. Y este pimentón lo que hace es darle al palito de cangrejo ese color rojizo que tú cuando lo ves dices, hombre, esto sí que parece una patita de un cangrejo, porque todos tenemos en la mente cuando en algunas fiestas, en Navidades y demás, hemos abierto una pata de cangrejo y ves que por fuera es de color rojo y por dentro la carne de color blanquecino. Esto quieren jugar con la psicología del consumidor generando un producto que se parece mucho al producto natural, pero como habéis visto no tiene nada que ver. Y entre lo que no tiene que ver es el pimentón. Pero peor que el pimentón, es que muchos fabricantes para conseguir ese color rojizo, en lugar de pimentón, añaden ácido carmínico. ¿Y qué es el ácido carmínico? Lo hemos hablado ya en varios vídeos. El ácido carmínico es un colorante que procede de insectos, procede de la famosa chinchilla. Es un colorante hecho a partir de chinchillas aplastadas. La chinchilla, cuando la aplastas, la machacas, da un color rojo brutal. Se le llama ácido carmínico porque es un colorante muy potente de color carmín. De hecho, los antiguos labios o pintalabios de las mujeres se hacían con este ácido carmínico. Pero el ácido carmínico, todo lo que tiene que ver con origen en los insectos, no es aconsejable. No hay estudios suficientes a día de hoy sobre los efectos de hipersensibilidad en la ciudadanía que tienen las proteínas de los insectos. Y así nos encontramos que muchas personas tienen shocks anafilácticos, reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, a la presencia del ácido carmínico, producto que, os vuelvo a repetir, procede de las chinchillas. Y bueno, y ahora me diréis, no puede haber nada peor que los palitos de cangrejo. Estáis equivocados. Por desgracia, peor que los palitos de cangrejo están las gulas. Esto sí, esto que anuncian en la televisión, que, hombre, picas unos ajitos, lo pones en la sartén, le echas las gulas y ya tienes como si tuvieses las famosas anguilas de Aguinaga, las angulas de Aguinaga, perdón. Y no, las angulas, esas gulas que se llaman gulas, en vez de angulas, que ahí ya juegan con el nombre intentando engañarnos, se hacen del mismo surimi. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que no se les pone pimentón o ácido carmínico, pero es igual. La única diferencia entre las gulas y los palitos de cangrejo es el precio. El precio te cuesta como 5 o 6 veces más un platito pequeño que te venden en el súper de gulas que esa misma cantidad en palitos de cangrejo. Aquí hay un margen económico que, vamos, que es demencial, que yo considero insano y que se tendría que explicar a la gente que esto de las gulas es lo mismo, exactamente lo mismo que el palito de cangrejo. No tiene ninguna justificación el sobreprecio excesivo, brutal, que tienen estas gulas. ¿De acuerdo? Pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.